Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. En este nuevo podcast os traigo otra charla que yo creo muy interesante. Os tengo que decir que estoy muy contento con la acogida que tuvo la última charla, el último podcast que compartí con todos vosotros, donde estaba invitado José Luis Burgos. Me alegra que el conjunto de todas las plataformas donde se puede escuchar este podcast, las descargas, hayan sido muy grandes para lo pequeñito que es este podcast. Eso solo quiere decir que os interesa el contenido y a mí me anima mucho a seguir trayéndolo cada 15 días. Hoy os traigo una nueva charla a una nueva autora, Soledad Falero, que conocí de nuevo gracias a Substack. Bueno, lo correcto sería decir que ella me conoció a mí y a partir de ese momento el interés fue mutuo y cuando descubrí que acababa de publicar su primera novela, Almendras Amargas, con la editorial Cuatro Hojas, pues eso despertó todavía más mi interés. Leí el libro, me pareció que era una buena novela para traerla al podcast y sobre todo yo creo que era guay conocer un poco más a su autora. La verdad es que la charla estuvo muy bien y fue mucho más allá de lo que yo esperaba. Soledad, que al principio tenía, vamos a decir que un poco de, no de miedo, pero de respeto a esto de poder hablar en un podcast, al final conseguí que se pudiera soltar y yo me alegro de eso porque hemos disfrutado muchísimo de la charla. No os hago esperar más. Muy buena, Soledad, muchas gracias por pasarte por Cruce de Caminos y como oyente, que sé que eres del podcast y seguidora, ya sabes que aquí tenemos una mala costumbre y es dejar que los entrevistados, los invitados, se presenten a ellos mismos. Por tanto, ¿qué nos quieres contar sobre Soledad Falero? Madre mía, David, bueno, muchas gracias primero por invitarme a tu programa que me encanta y que siempre escucho hace un montón de tiempo y claro, la preguntita ya me la temía yo. En realidad no sé muy bien qué decirte, es muy complicado ahí resumir qué eres o qué quieres ser para los demás en 4 palabras. A ver, yo llevo toda la vida dedicada a la literatura, soy eso que se llama profe de lengua y de artes escénicas, con lo cual vivo entre letras continuamente y desde pequeña siempre he escrito pues lo típico, diarios, cartas, cuentos. Luego he llegado al relato y al microcuento y al final pues no sé de dónde he sacado valor y he editado y he publicado mi primera novela. Y me apetecería mucho que la gente la leyera y la conociera y me juzgara incluso, ¿no? Pues eso es un poco lo que te quiero contar. Como comentas, es tu primera novela, aunque siempre has escrito y creo que los oyentes seguro que quieren saber eso que nos comentabas, de dónde has sacado el valor para ponerte delante de los lectores y qué te ha resultado más complicado a la hora de dar por finalizada la novela. ¿De dónde he sacado el valor? Pues no lo sé, la verdad, porque yo siempre he sido muy celosa de mis cosas, de mi intimidad, y lo de escribir, desde luego, pertenecía a una parcela bastante íntima, ¿no? Bastante recóndita de mi vida. Pero sí que es verdad que cuando mis niños han crecido, yo me he ido formando y he estado haciendo cursos y demás, y eso te obliga a leer lo que escribes. Al final, el último máster que estuve haciendo en Barcelona sí que me obligó a escribir y además a escribir un poco más en serio, ¿no? El trabajo final pues fue escribir las primeras páginas de un texto y yo tenía la idea un poco de esta novela. Ya había empezado como a gestarse y empecé. Y a los profes cuando lo leían les gustaba un montón y luego pues alguna amiga que la leyó, bueno, por la familia y tal. Había gente que decía, jo, pues yo quiero seguir leyendo, como que andaban muy intrigados.
Supongo que eso fue un poco el empujoncillo final, ¿no?, que necesitaba, porque es cierto que siempre había anhelado publicar. Me daba mucha rabia que todos mis compañeros de promoción tenían un montón de libros y llevan años escribiendo, ¿no? Y yo me hubiera dedicado pues a mi trabajo y a mis niños, ¿no? Y me había quedado con esa parcela ahí cerradita. Era como una espina quizá que quería pues quitarme, ¿no? No quería morirme con las ganas de publicar 1, 2, 3, las novelas que me dé tiempo a escribir. Eso quizá por un lado. Y luego, respecto a qué ha sido lo más difícil o qué es lo que me ha costado, pues, a ver, yo quizá desde el primer momento tenía bastante claro sobre qué quería escribir e imaginé rápido mis personajes, los creé en mi cabeza, los tenía como bastante visualizados y entonces no fue muy difícil llevarlos a lo que es el papel, ¿no? Pero sí que no tenía nada claro el final, que es una cosa curiosa porque hay muchísimos escritores que te dicen que lo primero que tienes que tener claro es a dónde quieres llegar, ¿no? Un buen final. Y yo tenía un final que, bueno, me convencía regular y de hecho cuando escribí la novela yo al principio trabajé con ese final. Llegó un momento que no me gustaba nada y le tuve que dar una vuelta de tuerca, tuve que pulirlo todo, volver a dejar las miguitas a lo largo de la novela y demás, y acabar con otro final que me parece como más impactante, más trepidante, que me da pie a lo mejor a continuar más con la saga, no sé. Eso es un poco quizá lo que más me costó. Y bueno, luego que los capítulos fueran bien secuenciados, que no hubiera ruptura entre unos y otros, porque es verdad que a la hora de escribir yo no soy muy ordenada. Escribo un poco los capítulos conforme me va surgiendo, ¿no? Y luego hay que hacer una labor ahí de orfebre intentando que todo esté en su sitio y no sobre ni falte. Me alegro que te hayas decidido a dar el paso a publicar tu primera novela, pues la lectura merece mucho la pena, como comentaba al principio de este podcast, y creo que siempre es bueno descubrir nuevas voces, y por eso hoy estamos aquí. Antes de que nos hables de la novela, por saber más cosas de ti, tengo entendido que tienes una comunidad de escritura, Página en Negro. No sé si nos puedes hablar sobre ella. Madre mía, ya veo que estás muy bien informado. A ver, en realidad una comunidad es bastante pretencioso, David. Es una página, es un blog que yo abrí cuando publiqué la novela para de alguna manera pues dar visibilidad, porque, a ver, yo por edad soy bastante mayor que tú, no tenía mucha vida, no tenía mucha presencia en redes y ya veo que es imprescindible, ¿no? Es lo primero que te preguntan todas las editoriales. En esa página sí que hablo sobre mi novela, pero también quiero o hago alguna reseña de novelas que me han gustado, alguna recomendación. No la trabajo mucho porque tengo poco tiempo, pero sí que me gustaría dedicarle poco a poco más tiempo, pero vamos, que va a ser algo muy de aficionado, no tiene nada que ver con blogs de profesionales como el tuyo, ni mucho menos. Mi blog o mi comunidad, como tú la llamas, que a mí me suena bastante pretencioso, ¿no? Porque no lo es. Ojalá hubiera mucha más gente que entrara y que trabajara y comunicara y me compartiera opiniones o gustos y demás en ella. En realidad no es otra cosa que un intento de darme a conocer, ¿no? De aparecer en algún lado, que ya sabes lo difícil que es, tú lo sabes, bueno, lo sabes por experiencia, ¿no? Lo difícil que es un autor que no ficha por una de las grandes editoriales, pues se haga un hueco en este mundo de locos de la escritura en el que ahora mismo pues se publica tantísimo libro a diario, ¿no? Y de tanto famoseo, ¿no? De tanto famoso que bueno, que de entrada ya tiene ganado a gran parte del público. Ahí estamos, rascando con uñas y dientes a ver si la gente te conoce o le gusta el libro y vamos un poco para adelante. Me parece muy buena idea lo de intentar crear una comunidad alrededor de tu trabajo como escritora y te animo a cuidarla. Sobre la edad mejor no hablamos, pues no sé quién ganaría a quién y no es cuestión de preguntarte la edad. Vamos a seguir. No estábamos ante un relato policial al uso. Se trata de una obra que combina el thriller psicológico con la profundidad emocional del drama, ofreciendo una mirada crítica sobre temas tan universales como la culpa, el deseo, la identidad. Pero mejor no lo cuentas tú, Soledad. ¿Qué se encontrarán los lectores que comiencen a leer Almendras Amargas? Los lectores que cojan un libro y que abran Almendras Amargas
se van a encontrar en un primer momento con algo que les parecerá tópico, un asesinato múltiple, bastante truculento, y a partir de ahí se va a desarrollar una investigación. Pero claro, va a haber una serie de elementos que yo creo que lo dotan de singularidad, ¿no? Para empezar, no es una brigada usual la que va a trabajar, es decir, trabaja la criminalística, que son súper profesionales, pero a ellos se va a añadir, por las casualidades de la vida, va a colaborar con ellos un picoleto, un guardia civil gitano, que andaba por la zona y que va a aportar pues bastante frescura a la investigación, ¿no? Tenemos también otro personaje curioso que va a llegar, que es la sobrina de un comisario, que es una de las primeras especialistas en perfiles, porque date cuenta que esto se desarrolla a principios del 2000, 2002, 2003, 2004, la novela, y entonces hay ciertas singularidades temporales también en ella. Esta chica es una chica que tiene bastantes problemas para aceptar su condición sexual, ¿no? Ella ha tenido una aventura con otras chicas fuera de España, pero aquí la presión materna de la familia y demás, por supuesto, le veta que sea ella misma. Es una chica encorsetada, una chica bastante rígida, poco flexible, que curiosamente va a hacer muy buenas migas con este picoleto gitano. Arsenio Silva se llama el protagonista, que es todo lo contrario, es un ser al que se puede amar y odiar, ¿no? Es un señor picoleto de la antigua escuela, bastante brutote porque ha salido de la cañada, se ha criado en Madrid en el sector 6 y lleva un poco esa carga gitana contra la que lucha, pero que le sigue tirando, la carga de la sangre, ¿no? Este hombre se va a debatir continuamente entre lo que debe hacer y lo que le gustaría hacer porque así se lo habían enseñado, ¿no? Y los suyos van a andar detrás de él, los suyos que le han rechazado mucho. Luego va a haber una trama secundaria que va a tener con ellos y vamos a ver un poco toda esta ideología, toda esta idiosincrasia un poquito peculiar que tiene el pueblo gitano, ¿no? La relación que va a establecer, como te decía, Arsenio con Silva va a ser muy curiosa porque él, que es un hombre que vive por y para los placeres, ¿no? Para piropear a las mujeres, para beber, es un hombre bastante vividor, bastante de la tierra. Sin embargo, va a establecer una relación muy afectiva y nada sexual, ¿no? Con esta chica, y de alguna manera entre ellos va a fluir una corriente muy curiosa, ¿no? Yo creo que era Salvador de Madariaga quien hablaba de la osmosis entre el Quijote y Sancho Panza, ¿no? De un proceso ahí en el que ellos se intercambiaban las personalidades, y algo similar les va a ocurrir a ellos. Arsenio va a empezar a ser un poquito más reflexivo, va a ver a las mujeres en otro nivel, y Julia va a beber un poco, a absorber esta espontaneidad que tiene, y de alguna manera va a hacer que ella tome las riendas de su vida, ¿no? Alrededor de todos ellos, como satélite, pululan un montón de personajes secundarios, y hay una trama bastante psicológica, bastante compleja, porque en realidad todos los crímenes vienen de un antiguo problema que hubo bastante gordo entre las víctimas, ¿no? Hay una relación de odio en víctimas-asesinos, pero todo esto lo vamos a ir descubriendo al final. Y en este recorrido pues van a aparecer temas bastante profundos, ¿no? Como esa lucha por la identidad, esa autoaceptación de la sexualidad, el amor en todos sus tipos, ¿no? La amistad entre personas que aparentemente tienen poco en común. Yo creo que esa profundización a lo mejor en los personajes y en esas relaciones que se establecen, quizás es lo que hace que mi novela sea diferente. Había mi profe del máster, uno de ellos, ¿no? Óscar Vázquez, que trabaja en el aula de escritores de Barcelona, me comentaba que mis puntos fuertes eran pues probablemente mi manera de contar, que él decía que era muy plástica. Él es profesor de audiovisuales en la universidad, y decía que era fácil verlo, ¿no? Que dotaba de mucha plasticidad a la obra. Yo no lo sé, ¿no? Porque es verdad que tú eres quizá el menos indicado para opinar. Y hablaba de algo que a mí me gusta mucho, y es que él decía siempre que no perdiera mi humanidad,
Y yo creo que mi humanidad, me guste o no, está ahí. De hecho, ¿te acuerdas que te conté que cambié el final? Bueno, pues yo cambié el final porque el final no me gustaba. Era un final que no hacía mucha justicia poética y eso como que no encaja conmigo. Al final, en mi novela, ya que en la vida real no puede ser, yo quiero que los malos paguen por lo que han hecho, ¿no? Y esa humanidad llega hasta el final. Por eso creo que estoy bastante más contenta con lo que hice en la segunda manera de contarlo, ¿no? Sobre investigadores gitanos, ahora mismo tengo también a JD en la cabeza. Hace nada que me leí la segunda parte, que por cierto la compartí en Substack, y la verdad es que son unas novelas muy interesantes, la de Santiago Díaz Cortés. Y me ha parecido que igual, cuando lo leía a él, ese personaje que tú tienes también le aporta algo diferente a las historias, por ser justamente eso, por ser un personaje, diría que contradictorio, ¿no? Contradictorio y diferente a lo que solemos ver. Te quería preguntar más cosas. Tengo curiosidad, siendo profesora de literatura, ¿cómo ha influido en tu estilo y en la forma de abordar la novela el tener ese bagaje lector y aprendido? Y también creo que ligado con ese tema, ¿tienes algún referente negro criminal en el que te hayas apoyado, inspirado, aprendido para escribir tu novela? Respecto a lo del picoleto gitano, pues la verdad es que fue casi un chiste. A ver, no te voy a decir que yo no conociera que era un personaje secundario en las novelas de Santi Díaz, pero creo que ni lo pensé cuando lo tomé. O sea, yo es verdad que había aparecido por ahí en Indira y demás, en la saga, pero no sé, como que no le había echado mucha cuenta yo, ¿no? Sí que es cierto que, y aquí entramos ya en las intimidades, que yo como profe trabajo en un instituto y que está situado en una zona en la que absorbe a los alumnos de San Lázaro. Los alumnos de San Lázaro, por si no lo sabes, San Lázaro en Plasencia es el segundo mercado de la droga más importante de España después de La Cañada. Te puedes imaginar lo que tenemos allí, ¿no? Y estamos continuamente luchando para que estos alumnos titulen y lleguen a ser algo, ¿no? Y ellos les aterroriza que le preguntes qué quieres ser de mayor. Todos quieren ser, evidentemente, algo que tiene que ver con lo suyo, chatarrero o mercadillo o Dios sabe qué, ¿no? Y cuando le dices, pero ¿no te gustaría ser juez o te gustaría ser maestro o algo así? Ellos dicen no, porque qué horror, esos son profesiones de payo. Y cuando algún alumno más o menos se inclina y diría, ay, pues a mí no me importa ser maestro, le dices, madre mía, qué horror, que te estás apayando, ¿no? Es la expresión que ellos utilizan. Entonces, cuando yo imaginé a un investigador, yo quería que fuera como muy peculiar, ¿no? Un poco que chocara muchísimo frontalmente contra esa gente tan especializada, tan perfeccionista de la brigada. Y me imagino que el subconsciente, ya que vivo en ese ambientillo, me dictó como que a esta gente de mi barrio, de la gente de San Lázaro, lo peor y lo que más la avergonzaría del mundo seguramente sería que uno de sus hijos saliera un picoleto, porque, bueno, representa quizás todo ese orden, esa jerarquía, esa ley que ellos, desgraciadamente, no en todos los casos, ¿no? Pero sí en muchos, pues están continuamente desafiando, ¿no? Luego, cuando poco después de acabar, o estaba yo acabando de revisar la novela y estaba cambiando ese final que te había dicho, vi que publicaba Santiago Díaz JD. La leí y me encantó, me parece estupenda, como casi todo lo de Santiago Díaz. Pero me dio un poco de rabia, porque dije, yo quería como haber innovado en eso, ¿no? O sea, mi personaje llevaba ya 2 años y medio aproximadamente desde que yo empecé a escribir la novela. Ya tenía totalmente perfilado el texto y tal, y estaba repuliendo y acabando con ese final que no me había convencido, ¿no? Y probablemente hubiera adelantado, y de hecho no me corté nada, siguiendo uno de mis impulsos habituales, cogí el Instagram y le escribí una nota a Santi Díaz y le dije, hola, enhorabuena por la novela y tal, pero qué rabia me ha dado, que yo quería ser la primera que fuera protagonista y tal, y él me comentó con mucho acierto,
No, pues sí, ya parecía Indira, ¿no? Pero claro, no había sido como figura principal. Y en este caso en JD y en la mía también, sí que son, podríamos decir que el personaje eje, ¿no? El personaje protagonista y que le dan un vuelco a toda la serie de investigadores pues más comunes, ¿no? Que pululan normalmente por el universo de la novela negra. En fin, que me ganó por puntos, pero bueno, yo creo que tampoco tienen muchísimo que ver, ¿no? Los dos son gitanos y los dos, pero bueno, han vivido una serie de circunstancias y cada uno tiene su lado personal y bueno, hay similitudes, obviamente, pero también hay muchas diferencias entre ellos. No sé qué piensas tú porque claro, tú la has leído, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, hombre, pues yo creo que evidentemente ser profesora de lengua castellana y literatura te tiene que influir, te tiene que marcar y de alguna manera me da cierta ventaja, ¿no? Porque yo sí que conocía toda la teoría literaria pues antes de empezar, no es lo mismo que a lo mejor el abogado que decide escribir una novela, ¿no? Pero bueno, también le puede venir la ventaja porque sea un gran lector, ¿no? Y tenga las estrategias ahí como muy aprendidas. En mi caso yo sí que he leído mucho siempre todo tipo de novela, ¿no? Novela de todo tipo. Y no necesariamente negra. Yo no sé cómo funciona la gente o el resto, pero a mí me da un poco por temporadas. Es verdad que hace un par de años empecé a leer muchísima novela negra, conocí a Susana Martín Gijón y un poco el universo de Progenia y demás, y me llamó la atención e incluso las puse como lecturas obligatorias, ¿no? Hubo ahí un boom exagerado, ¿no? Y es verdad que había muchas mujeres muy buenas y bueno, me apetecía leer. Si tengo a alguien preferido en novela negra, a ver, de los extremeños me gusta muchísimo el maestro Eugenio Fuentes, que tiene un pozo teórico increíble, ¿no? Además maneja la novela pues con una soltura, con una fluidez. Toda su saga del detective Cupido es maravillosa, ¿no? Se llevó un montón de premios ya con la primera, con El interior del bosque. Y yo creo, por ejemplo, que esta última que ha sacado hace poco, Wendy, supera a las anteriores. Me parece como de una calidad mucho más humana y tal. Pero no, mira, sí que podría preguntarse la gente si no es una copia, por ejemplo, de las novelas de Lorenzo Silva, que es verdad que hay un guardia civil y que investiga, a lo mejor podía tener alguna similitud por eso, pero vamos, yo creo que no, que Bevilacqua y mi personaje no tienen nada que ver, absolutamente nada, que es algo que me preguntaron, por ejemplo, en una de las presentaciones, en la presentación en Cáceres, incluso el catedrático que me presentaba rápidamente, pues como objeto que no, que a él no le parecía que tuvieran ninguna similitud, ¿no? Pero sí que me gusta mucho, por ejemplo, Eugenio Fuentes, me gustan pues, los manuales teóricos que tiene de novela negra, por supuesto, los conozco y me gusta mucho la novela del norte, me gusta la novela que sea un poco diferente, me gusta la novela en la que aparecen forenses investigando o incluso el hipnotizadores, como ocurre en El hipnotista de Lars Kepler. Yo diría que me gusta toda la novela negra de la que puedo aprender. Me gusta mucho ir cambiando, no me gusta seguir al mismo autor, porque es verdad que por mucho que tú intentes innovar, al final todos tenemos una impronta, ¿no? Y entonces llega un momento que lees un autor y sí que lo lees porque te gusta, pero es verdad que aprendes más, creo, si vas variando de quién lees. Estoy leyendo también ahora una de Sonia Flores, que es una chica que no conocía y que la conocí gracias a tu blog, que es algo que tenemos que agradecerte, pues muchos de los autores que somos quizás menos conocidos o menos reconocidos por el público, la oportunidad que nos das desde aquí de convertirte un poco en el altavoz, en ese lugar que nos da voz para visibilizarnos. Y bueno, no quería dejar de darte las gracias por eso, David. Yo creo que la gente tiene ganas de etiquetar y por eso intentan ponerle esa etiqueta de Lorenzo Silva. Pero como dices, no tiene nada que ver. Los ritmos, las relaciones, las situaciones, para mí, la verdad, son muy diferentes. Y no quería tampoco etiquetar lo del guardia civil gitano, solo quería
ponerlo sobre la mesa como una de esas diferencias que siempre gustan leer, hasta que saltan 10 o 12 gitanos policías y entonces ya deja de tener la gracia, ya me entiendes. Al inicio de la novela se advierte al lector de que encontrará 3 tipos de tipografías, que serán 3 voces narrativas. Me parece que es la primera vez que lo veo y siento curiosidad. ¿Cómo surgió la idea? Y si realmente era necesario y solo con la voz narrativa el lector ya estaba metido en el cambio de narrador. Bueno, como bien dices, David, en la novela yo utilizo 3 narradores diferentes, 2 narradores que hablan en primera persona y que nos dan su punto de vista sobre todo lo que está pasando, y son los 2 narradores además más extremos, porque uno de ellos es Arsenio Silva, el investigador, y por otro lado tenemos la voz del asesino, que es muy potente y además es un asesino bastante malvado. Y esa voz yo, bueno, he querido o intentado que se correspondiera con ese grado de maldad que tiene, ¿no? Luego tengo una tercera voz, una voz en tercera persona además, que es un poco el hilo conductor de la historia y el que me facilita pues que vayamos pasando de unas tramas a otras, ¿no? De unos temas a otros subtemas y demás. Cuando yo concebí la novela, cuando yo empecé a escribirla, yo siempre escribo a mano, pero cuando iba pasándola al ordenador, yo necesitaba utilizar tipografías diferentes. Recuerdo además que busqué pues una tipografía muy sencilla, muy correcta para el narrador, ¿no? Utilicé una tipografía bastante más oscura para el asesino y una tipografía así más rocambolesca, creo que utilizo una Gáramo o algo así, para el Picoleto, para el investigador. A mí me parece que lo de las grafías no sé si era necesario, pero yo de alguna manera lo concebí así. Yo pensé en el lector no muy avisado, en un lector que quizás no es muy competente a la hora de leer, que no es el usual lector de la novela negra, porque es verdad que el lector habitual de novela negra es un lector muy espabilado, muy atento, que no se le escapa nada y que quizá no hubiera necesitado ni siquiera las marcas tipográficas. Pero bueno, quizás la novela, como no es solo novela negra, está abierta a todo tipo de lector, pues quizás esos otros lectores menos competentes, ¿no? Con menos competencia lectora, sí que no les venían mal una ayudita. Y en esa ayuda, pues, venía bien el uso de 3 tipografías. Luego, cuando llegamos a editarla, cuando yo ya hablo con mi editora, con Cristina Medrano de la editorial Cuatro Hojas, nos damos cuenta de que a lo mejor utilizar 3 tipografías diferentes es demasiado, que quizá en vez de ayudar va a confundir al lector y buscamos algo alternativo. Y es ella, efectivamente, quien me sugiere que por qué no hacemos algo novedoso como es la inversión en negro. Y decidimos que el personaje oscuro, evidentemente, es el asesino, entonces vamos a utilizar ese fondo negro y esa letra en blanco para los pasajes del asesino. Como no son demasiados, yo creo que bueno, que no complica mucho la lectura, porque es verdad que si fuera toda la obra en negro, pues igual era más difícil, más complicado leerla, ¿no? Y que bueno, es una ayuda. Respecto a si era necesario o no, pues hay todo tipo de opiniones. Hay gente que me dice que le encanta la presentación y que agradece muchísimo pues esa deferencia de las marcas, ¿no? Y ha habido gente, evidentemente grandísimos lectores, que me dicen que me he pasado a lo mejor con las ayudas al lector. Me pasó el otro día en una presentación, uno de los catedráticos de literatura decía: yo creo que has ayudado demasiado, que das demasiadas pistas, demasiadas ayudas. O sea, yo hago ese dramatis personae del principio, ¿no? En el que resumes un poco quiénes aparecen, quizás empiezas a dar pistas y luego con las ayudas, con los cambios de letra y tal. A él le parecían que era demasiada ayuda, pero en general yo creo que a la gente le ha gustado y es verdad que resulta muy novedoso, ¿no? Yo no había visto ninguna novela así y en principio me pareció un poco arriesgado, pero cuando ya vi impresos los primeros capítulos, decididamente me pareció que sí, que tenía que salir así. Y luego, mira, creo que hay la nueva novela de David Buclés, creo que utiliza el mismo recurso cuando hay apagones en Barcelona. Entonces, mira,
al final me ha plagiado uno de los grandes, ¿no? Como cosa curiosa. Pues me parece romántico eso de escribir en papel y luego pasarlo al ordenador. Creo que incluso la escritura, la creación es diferente. Hace poco leí un artículo sobre eso que decía que cuando uno escribe en papel se fija muchísimo más en aquello que escribe. Pero claro, luego hay que pasarlo y eso es un tiempo que muchos, pues a lo mejor no quieren desperdiciar. Pero oye, si se puede llegar a hacer, yo creo que es fantástico y diría que casi lo ideal. Y oye, no conocía el dato de David Ducles y me parece lo mismo de curioso y novedoso. Bueno, se podría seguir hablando y hablando de tu novela, Soledad, de ti como escritora, pero creo que siempre hay que dejar algo en el tintero para una siguiente vez. Creo que iremos cerrando el podcast dándote de nuevo las gracias por pasándote por este podcast, por mi cuenta de Substack y por Cruce de Caminos, por supuesto. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Suerte con la novela. Espero que muchos oyentes se sientan atraídos y le den una oportunidad. Como siempre, enlace para encontrar la novela en las notas del podcast. Un abrazo, Soledad. Muchísimas gracias a ti, David, y a todos tus oyentes por el apoyo y por el empujón que estoy segura de que me van a dar. Venía con cierto miedo, lógicamente, siempre da pudor desnudarse así delante del público, pero ha sido agradabilísimo charlar contigo y estaré encantada de volver siempre que me lo pidas. Os dejo el enlace porque sabéis que tenéis la novela en Amazon y bueno, os invito a todos a conocer este mundo mío que es apasionante, creo, y que según los que lo han leído, pues engancha un montón. Muchas gracias a todos y especialmente a ti, David, y a tu blog, Cruce de Caminos, que realiza una labor fantástica. Gracias. Pues gracias de nuevo, Soledad, y gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos, y espero que el podcast os haya dado ganas de conocer la novela de Soledad Falero. Y como siempre os recuerdo, dejad un like que ayuda muchísimo a la difusión de este contenido. Sed felices, disfrutad de vuestras lecturas. Chao, chao. Sure.